Bien, instalaciones de aire comprimido es lo que nos compete. Eh, ¿Qué tiene de interesante una instalación de aire comprimido? ¿Por qué nos interesan las instalaciones de aire comprimido a nivel industrial? Antes que nada, eh, el proceso de compresión lo podemos eh, definir como un proceso por el cual se eleva la presión de un fluido gaseoso por la disminución de su volumen específico. Esto es, reduciendo el volumen de un determinado o un volumen determinado, eh, el, el fluido gaseoso, el gas que tenemos dentro de él, aumentar su presión. Eso es bastante interesante porque eh, desde el punto de vista de las instalaciones industriales, de las aplicaciones, es bastante práctico, ya que podemos aprovechar aire atmosférico fácilmente disponible y comprimiéndolo podemos utilizarlo como o bien como una fuente de energía o acumulándolo para un uso posterior. Como una fuente de energía eh, es el punto de, digamos, lo que más se utiliza a nivel industrial, que es para accionar maquinarias, actuadores, en procesos de soplados. Eh, y desde el punto de vista de la acumulación, puede servir o bien para dentro de esos mismos procesos, acumulándolo para no tener que estarlo generando permanentemente, o acumulando este aire comprimido para utilizarlo de forma posterior en, por ejemplo, eh, sistemas de respiración humana, soplado, ventilación para uso eh, médico. Por supuesto que las calidades en cuanto a la pureza que tendrá ese aire va a depender del tipo de aplicación. No será la misma calidad de aire para un uso industrial que para un uso médico o un uso hospitalario. Bien, entonces definamos a qué le llamamos aire. Aire se define como la mezcla de gases que envuelven la esfera terrestre formando la atmósfera. Ahí tenemos un gráfico de un corte, digamos, de la atmósfera donde justo coincidieron todos los elementos que podía haber en ella, estaban pasando por ese lugar y se tomó la foto. Desde el shuttle al Sputnik, que quedó en órbita desde los años 50, está ahí. Bueno, esto es para graficar que en función de las alturas y las composiciones se definen distintas capas en la atmósfera. Eh, la composición del aire va a ir variando con la altitud. Eh, Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de aire, en realidad estamos hablando de una mezcla de gases, la cual está conformada en su mayoría por nitrógeno, en un 78%, un 21% de oxígeno, y luego tenemos dióxido de carbono, la mayoría de los gases nobles, como argón, neón, helio, xenón, criptón, etc. Y otra cuestión que nos interesa es el vapor de agua. Esto es, dependiendo de las condiciones atmosféricas, nuestro aire va a tener un grado de humedad. Va a aportar una determinada cantidad de aire en forma de vapor de agua. Esto es muy importante en nuestros procesos industriales porque al comprimir una determinada masa de aire, eh, ya vamos a verlo dentro de un ratito, en función de las
de los porcentajes de humedad, hay una máxima capacidad de humedad que puede tener el aire por metro cúbico a una determinada temperatura. Si reducimos ese volumen, lo que va a provocar es que parte de esa agua, de ese vapor de humedad, ese vapor de agua, se va a condensar en forma de líquido. Entonces vamos a tener que diseñar nuestras instalaciones de compresión, etcétera, de transporte, para poder lidiar con esa cuestión, que es el condensado de humedad en forma de agua. Ya sea cómo separarlo, cómo captarlo, cómo evitar que circule por nuestra red. Pero vamos a volver más adelante sobre eso. Y es así que, como aplicación industrial, la técnica que utilice el aire comprimido como vehículo para transmitir energía se denomina neumática y es la que nos interesa desde el punto de vista industrial para nuestras instalaciones. ¿Y por qué? Y bueno, porque tiene muchas ventajas, muchos beneficios eh, que hacen a que su uso sea difundido eh, y práctico. Esto es dentro de las instalaciones industriales, las más comunes, fuera de las instalaciones eléctricas que necesita una planta y las instalaciones básicas de agua, son las instalaciones de aire comprimido. Eh, estos dos gráficos tienen tienen, digamos, un interés que es la variación de presión en función de la altitud. En el de la derecha podemos ver cómo eh, disminuye la presión eh, a medida que aumenta la altitud. Esto nos interesa desde cierta perspectiva, no porque vayamos a comprimir aire estando en órbita, pero sí hay una variación entre la presión a nivel del mar y, por ejemplo, a 4.000, 5.000 metros de altura, tenemos una variación importante en la presión atmosférica. Eh, Eso va a redundar en que el trabajo que requiera para lograr determinada presión de aire comprimiéndolo va a variar en función de la altitud y a medida que subimos altura el trabajo necesario con nuestros compresores va a ser mayor. Eso hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando se trabaja con instalaciones en altura. No es tan raro tener instalaciones en altura, por ejemplo, en las mineras que existen en la cordillera o plantas de proceso de ese tipo. Eh, Sin ir más lejos, bueno, hay ciertas capitales en Latinoamérica que están todas sobre las Andes y bueno, y se encuentran a alturas importantes. ¿Cuáles son las ventajas que nos brinda o las ventajas que tiene eh, una instalación de aire comprimido o el uso del aire comprimido como elemento para transporte de energía? Comparándolo con, por ejemplo, las instalaciones de vapor, eh, el aire no oxida. Esto es debido a su bajo contenido de humedad y baja temperatura, no produce oxidación en las cañerías o en los equipos donde opera, cosa que sí ocurre con el vapor y por eso hay que tener en cuenta ciertos recaudos y lo que hace que las instalaciones de vapor sean bastante más costosas, ya que los materiales con los que hay que trabajar son también mucho más costosos. Es liviano el aire, es rápido. ¿Qué quiere decir esto de que sea rápido? Quiere decir que, siempre comparándolo en este caso con el vapor, ¿no? Que la puesta en servicio de un sistema de aire comprimido es bastante rápido. Esto es simplemente, eh, hay que esperar que el compresor, cuando se ponga en marcha los compresores, llegue a la presión de seteo
o a la presión de utilización. Y en ese momento ya se cuenta con el aire disponible a la presión que necesitamos para nuestras aplicaciones. En el caso del vapor, no es rápida la utilización de este medio. ¿Por qué? Porque las instalaciones de vapor tienen todo una, un tiempo de puesto en servicio eh, hasta que podemos operar. Esto es, hasta que las generadores de vapor generan el volumen de vapor necesario, luego se hace circular un, una masa de vapor por las cañerías están a una temperatura más baja, se forman gran cantidad de condensado, ese condensado hay que capturarlo, etc. Las cañerías se van a deformar hasta que eh, se estabilicen a la temperatura de trabajo. Entonces, los sistemas de vapor son mucho más complejos de poner a punto o poner en servicio comparándolo con el aire comprimido. Es por eso que el aire es muy práctico desde ese punto de vista. Eh, y eso hace justamente que las instalaciones de aire comprimido sean bastante más económicas en cuanto a los tipos de materiales, componentes eh, necesarios para que funcione y el costo de los materiales. Son bastante más económicas. Eh, nos ofrece la posibilidad de acumular energía. Esto es haciendo una comparativa con, por ejemplo, con una instalación eléctrica. En una instalación eléctrica podemos contar con acumuladores de energía eléctrica, que las conocemos como baterías, que tienen el fin de acumular una determinada carga para usarla posteriormente o para evitar variaciones en la alimentación, cortes, etcétera. En el caso del aire comprimido pasa algo similar. Nosotros podemos acumularlo, en este caso ese acumulador va a ser un acumulador de aire, que va a ser un pulmón, que va a tener como fin eh, el hecho de poder acumular una determinada cantidad de aire para que los compresores no funcionen permanentemente y además independizarnos de ciertas fluctuaciones, ciertos transitorios desde el punto de vista de la variación de los consumos. Lo vamos a ver en detalle cuando vemos las instalaciones, pero digamos que también se puede acumular esta energía en un pulmón. Hay otras aplicaciones que no vienen al caso para lo que nosotros vemos, porque nosotros solo vamos a ver instalaciones de aire comprimido de uso industrial, pero también se puede trabajar mezclando ciertos tipos de instalaciones y usando el acumulador neumático como una posibilidad. Por ejemplo, eh, hay eh, ciertas formas de generación de energía eléctrica alternativas que mm, no funcionan de manera constante. Entonces requieren acumular esa energía generada. En algunos casos se trabaja comprimiendo aire, por ejemplo, grupos eólicos que trabajan sobre compresores, esos compresores acumulan aire y luego ese aire se utiliza acumulado, luego se turbina ese aire acumulado para regenerar la energía que se acumuló. Bueno, pero no viene el caso, es solo un ejemplo para que veamos que los acumuladores neumáticos no solamente se usan en nuestra aplicación industrial, sino que tienen múltiples usos. Eh, cuando las distancias a transportar el aire no son muy grandes, este tipo de instalación es económica. Cuando son muy grandes, muchas veces las instalaciones eléctricas suelen ser más económicas. Es puro. ¿Qué quiere decir que es puro? Y comparándolo con otros fluidos o con otros gases, eh, no tenemos riesgos de toxicidades en el caso del aire. Esto es, no hay riesgo para las personas. Eh, del punto de vista de la toxicidad y del punto de vista también de la temperatura. En el caso del vapor, el vapor trabaja a alta temperatura, es riesgoso térmicamente para las personas.
y en el caso de algún otro tipo de agente que no sea como el aire, tiene ciertos riesgos de toxicidad. Eh, es muy utilizado en instalaciones explosivas. En realidad, las instalaciones son antiexplosivas o instalaciones en atmósferas con riesgo de explosiones. ¿Cuáles son estas atmósferas? Bueno, recintos donde se acumulen o se encuentren procesos que trabajan con gases o con polvos o con vapores combustibles. Entonces, en esas atmósferas, en esos recintos, se busca minimizar los riesgos de ignición de esas nubes de gases o de vapores combustibles. Generalmente, por eso se evita la utilización de instalaciones calientes, o sea, que trabajen con temperatura, procesos que generen temperatura, pero también instalaciones eléctricas donde pueda haber puntos calientes o chispas debido a la operación de la operación común de ese tipo de instalaciones. O sea, no hace falta que haya un cortocircuito, un falso contacto para que tenga una chispa, sino que puede ser con la propia operación de un contactor para arrancar un soplador, una máquina. Ya podemos tener la chispa necesaria para, como energía de ignición para de esa nube combustible. Y bueno, y eso está normalizado, está tabulado, digamos, los distintos tipos de áreas y riesgos de explosión. Es por eso que se busca evitar, minimizar todo tipo de eh, fuente de ignición de ese, de ese tipo cuando tenemos atmósferas explosivas. Es ahí donde entra el aire comprimido como rey para cuando se necesita trabajar con actuadores, motores movidos por aire, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque es muchísimo más seguro. Eh, y la más común de todas es que el aire es de fácil captación y abunda en la tierra. Esto quiere decir, por más que parezca trivial, que para poder operar con este fluido no necesito adquirirlo o transportarlo desde algún otro sitio. Simplemente mi compresor lo puede captar de la atmósfera, lo comprime y ya lo tenemos disponible. Es por eso que es barato, es económico. Eh, Ahora sí tiene ciertas desventajas, de las cuales podemos nombrar dos. Una es que en algunos casos es necesario el aislamiento acústico. Esto es debido a que los compresores son máquinas que eh, generan cierto grado de vibraciones. Estas vibraciones generan, eh, digamos, radiación acústica, digamos de esa forma. Y eso, bueno, genera, si la instalación es importante, es grande, nivel sonoro importante. Es por eso que en la mayoría de los casos, en las instalaciones industriales, se, se construye una sala de compresores que está apartada, separada de la planta. Entonces, una sala donde se encuentran los compresores, esa sala está aislada acústicamente para que no, el nivel sonoro no sea molesto para la operatoria normal de la planta. Y la otra desventaja, si podemos decir desventaja, pero en realidad es parte natural de la utilización del aire comprimido, es la formación de condensados. Los condensados es básicamente agua que
se forma en función de las variaciones de temperatura y las variaciones de volumen del aire que es capturado. Y eso depende de las condiciones atmosféricas en las que se encuentra nuestra instalación y las condiciones de trabajo. Entonces, siempre que se proyecta una instalación de aire comprimido, se analiza los rangos de variabilidad de ciertos parámetros atmosféricos en el lugar donde se va a trabajar. Esto es las humedades relativas que hay en esa zona y el tipo de aire que se necesita, o sea, cuál es la máxima humedad relativa que se tolera. En función de eso, se diseña las formas de captación de ese condensado para poder quitarlo de las cañerías y poder drenarlo. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con instalaciones de aire comprimido, que es el concepto de aire libre. ¿De dónde sale esto? Sale que las, los valores de caudal que se dan en los catálogos para el consumo de las herramientas o los equipos que operan con aire comprimido se refieren a aire libre por minuto o aire atmosférico a presión y temperaturas normales. Esto es, toma en cuenta que las condiciones de ese aire son estandarizadas, que le llaman aire normal. Es por eso que en las unidades van a encontrar una N que significa normal. Entonces los valores de caudal que van a encontrar cuando están referidos a aire libre va a ser generalmente una N que antecede a la unidad de caudal. Entonces va a ser normal metros cúbicos minuto, normal metros cúbicos segundo, normal litro por minuto, etc. Entonces siempre va a haber una N que no quiere decir nano, sino quiere decir normal. Entonces aire en condiciones normales. Cuando los valores, mejor dicho, bueno, leamos directamente de acá, después lo aclaramos. Cuando con el objeto de que exista una correspondencia entre el consumo y la capacidad, se deberá recurrir a la fórmula para conversión de litros de aire comprimido a una presión determinada en litros de aire libre. Entonces, cuando alguno, o bien el compresor, o bien el elemento que consume no está definido en aire libre o en condiciones normales, deberá convertirse, llevarlo, normalizarlo, de forma tal que siempre midamos peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, lo que se hace es trabajar siempre con valores de caudales de consumos en aire libre. De esa forma, estamos asegurándonos que estamos hablando de aire a las mismas condiciones, de presión y de temperatura. Bueno, las presiones que medimos generalmente en, en nuestras instalaciones, medimos presiones manométricas que están eh, sumadas a la presión atmosférica, nos da la presión absoluta. Y esas presiones se suelen medir en una serie de unidades. Hay algunas que son de uso más académico, otras que son de uso más industrial. Generalmente vamos a trabajar o bien en bares, en bar,
en kilos por centímetro cuadrado o en alguna medida imperial, como puede ser libra por pulgada cuadrada, PSI. Esto es, un kilo por centímetro cuadrado o un bar equivalen a 14,5 PSI. Bueno, repasemos entonces ahora ciertas leyes de los gases que nos interesan porque cuando veamos la clase que viene, los ciclos de compresión, los ciclos de un compresor, vamos a ver que en las distintas fases de ese ciclo de compresión intervienen distintas transformaciones, eh, que son básicamente estas que vemos aquí. La primera se ajusta a la ley de Boyle-Mariotte, que dice que a temperatura constante, el volumen ocupado por una masa gaseosa es inversamente proporcional a su presión. Entonces, eh, el volumen sería igual a una constante sobre P. Si agrupamos, queda P por B igual constante, y es el tipo de expresión que conocemos todos. Eso, si lo llevamos a un gráfico, forma una hipérbola equilátera. Este tipo de transformación es isoterma, o sea, se produce a temperatura constante. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac, eh, que enuncia que a presión constante, el volumen ocupado por una masa de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta es una transformación que se desarrolla a presión constante. Y la ley de Charles dice que a volumen constante, la presión de una masa de gas es directamente proporcional a la temperatura. Esto es P es igual a una constante por T. Es directamente proporcional. Esta transformación de volumen constante se conoce como isócora. Y luego tenemos la ley de los gases perfectos, que conocemos ya de fluido de termodinámica, que dice que P por B sobre T es igual a R, y ahí colocando una masa para una masa determinada, esta es la ecuación de Clapeyron, una masa determinada nos queda P por B igual a MRT, donde R es la constante universal de los gases, 29,27. Y ahí aparece un valor gamma igual a 1,4. Gamma del aire es 1,4. Siempre estamos hablando de aire. Para otro gas será distinto. ¿Y de dónde sale este gamma? Este gamma tenemos que explicar antes, sale de qué es. Es una relación. ¿Entre qué? Entre determinados calores específicos. Siendo el calor específico la cantidad de calor necesaria para elevar un grado de temperatura de un kilo de una determinada sustancia, o sea, un kilo de aire. Entonces tenemos un calor específico a volumen constante que denominamos C sub V, C sub V corta, que es igual a 0,17. Y tenemos un calor específico a presión constante que denominamos C sub P, que vale 0,24 para el aire. Entonces, gamma viene a ser la relación que existe, o el cociente, entre Cp, que es el calor específico a presión constante, sobre Cv, que es el calor específico a volumen constante.
Entonces 0,24 sobre 0,17 nos da 1,4. Y de ahí sale el valor de gamma en 1,4. Entonces, la transformación P por B a la gamma la conocemos como transformación adiabática. ¿Qué quiere decir adiabática? Quiere decir que no hay intercambio de calor con el exterior. O sea, es una transformación en la que no hay, transmisión de calor hacia el exterior. Y cuando el exponente, en vez de ser gamma, es n, lo conocemos como politrópica. Entonces, en función de los distintos elementos, los distintos valores de ese exponente, es el tipo de transformación que tenemos. Cada una de estas ya vamos a ver cuando veamos el ciclo del compresor, vamos a ver que en distintas fases, dependiendo de las condiciones que ocurren, se va a dar o bien una u otra de esas transformaciones. El grado de pureza del aire es otra cuestión a tener en cuenta. Esto está generalmente especificado para el tipo de aplicación que se requiere. Hay un requerimiento de calidad de aire y está normalizado. En esta presentación, acá habla de un estándar ISO 14644, pero yo les recomiendo que se remitan al apunte donde ya habla sobre otra normativa que es más nueva, que es la ISO 8573, que tiene 10 párrafos y bueno, o 10 secciones, y en cada una se aplican eh, distintas cuestiones que hacen a la calidad del aire. Esto tiene una finalidad, que es la siguiente. El aire, en función del tipo de aplicación, tiene que tener un grado de pureza. Para las aplicaciones industriales es bastante laxa, por así decirlo, porque se trata de herramientas o actuadores que no requieren grandes, digamos, no son exigentes desde el punto de vista de la pureza del aire. Pero para otros tipos de aplicaciones, por ejemplo, salas blancas, laboratorios, para aire para uso medicinal, ahí sí, el grado de pureza ya tenemos que asegurarnos que tenga una determinada, cumpla determinados parámetros. Es por eso que la normativa básicamente exige eh, sobre tres elementos que están presentes en el aire, hace exigencias de los máximos valores que puede haber de cada uno de ellos. Y estos son las partículas sólidas, determina qué número de partículas por metro cúbico y los diámetros de partícula, el agua, cuántos gramos de agua por metro cúbico puede haber en suspensión, y el aceite, cuántos miligramos por metro cúbico de aerosoles de aceite. ¿Por qué hablamos de aceite? Y bueno, porque en el proceso de la compresión siempre los compresores están lubricados y siempre puede pasar un porcentaje de aceite hacia aire. Entonces, la normativa, en función de esos tres elementos que pueden estar presentes en el aire, da un grado de pureza de 0 a 9 en función de las cantidades que pueda haber presente de cada uno. Esto es de particulado, agua y aceite. Pero les digo nuevamente, fíjense en la normativa que figura en el apunte y no en esta que ya quedó fuera de carrera. Una cuestión que hace a nuestras instalaciones de aire es la presencia del
condensado. El nivel de humedad y el condensado. Cuando el aire se comprime, su capacidad para contener humedad en forma de vapor es igual a la que tiene su volumen reducido. Por lo tanto, a menos que aumente la temperatura, la humedad será segregada en forma de condensado, entonces como un líquido. Esto es agua. Entonces, si estamos justamente en un proceso en el que hacemos una variación de volumen para aumentar la presión, en esa reducción de volumen, si en teoría se produce a temperatura constante, vamos a tener siempre la formación de condensados. Ahí podemos ver una tabla de saturación del aire por agua. ¿Qué quiere decir saturación? La saturación es la máxima capacidad de de portar vapor de agua de un determinado volumen de aire. Aquí vemos en la primera columna las temperaturas y en la tercera tenemos gramos por metro cúbico de agua de aire atmosférico. Entonces, para aire atmosférico, por ejemplo, tomemos a 10 grados, aire a 10 grados, dice que un metro cúbico de aire puede contener 9,51 gramos de agua. Esto es una humedad relativa del 100%. O sea, la máxima cantidad de agua que puede tener, de agua, no lo imaginemos un charco, de vapor de agua, que puede mantener o que puede tener ese metro cúbico de aire a 10 grados es 9,51, o sea, 9,51 gramos. Veámoslo con un ejemplo, así lo hacemos más gráfico. Por ejemplo, tomemos 4 metros cúbicos de aire atmosférico a 25 grados centígrados con una humedad relativa del 70%. Decimos que aquí dice gramos metro cúbico, esta humedad relativa, ¿cuánto es? Si es de la saturación, es del 100%. 100%. Esta es la máxima cantidad de agua que puede tener una determinada un volumen de un metro cúbico de aire a esa temperatura. Entonces es saturación. Acá pide al 70%. Entonces, a 25 grados centígrados dice que un metro cúbico de aire puede tener 23,76 gramos de agua al 100% de humedad. Pero como estamos hablando de aire al 70%, 23,76 por 0,7 me da 16,63 gramos de agua. Entonces, un metro cúbico de agua, de aire a 25 grados centígrados al 70% tiene 16,63 gramos de agua. Ahora, decimos que teníamos 4 metros cúbicos. Entonces, esos 16,63 lo multiplicamos por 4 y tenemos 66,52 gramos de agua en esos 4 metros cúbicos. Entonces, si ahora el compresor lo comprime, que es lo que nos interesaba, hasta tener un metro cúbico, o sea, reducimos su volumen siempre a temperatura constante, sin variación de temperatura, ¿qué ocurre? Tenemos esos 66 gramos de agua a 4 metros cúbicos. Cuando lo reducimos a un metro cúbico, ¿cuál es la máxima capacidad que puede tener un metro cúbico de aire a 25 grados centígrados? 23,76 gramos. Esa es la máxima cantidad de agua. ¿Qué va a pasar con el resto del agua que tengo en mis 4 metros cúbicos?
se va a condensar, va a separarse como condensado. Entonces, la diferencia entre esos 66 menos los 23 me va a dar cuántos gramos de agua he condensado. Este tipo de análisis se hace en nuestras instalaciones para poder definir una cosa en función de los volúmenes que estamos trabajando, saber cuál va a ser el volumen de agua que vamos a tener en nuestro proceso. De esa forma, poder diseñar las canalizaciones, los diámetros, los reservorios para poder canalizar ese condensado. Bien. Vamos rapidísimo. Los sistemas de aire están compuestos por 3 bloques. La producción, esto se hace por parte de los compresores y todos los elementos que están relacionados con el compresor para ecualizar la calidad del aire, para quitarle la humedad, etc. Luego la acumulación, el transporte y distribución. Y por último, los consumos en nuestros equipos o herramientas. La producción, o en la producción intervienen los compresores. Nosotros, la clase que viene, vamos a ver en detalle los distintos tipos de compresores y los ciertos parámetros de los que nos interesan. En este caso, en el caso del aire, nosotros habíamos visto en instalaciones de agua que un gráfico parecido donde trabajamos siempre con máquinas del tipo dinámicas. En este caso, para aire comprimido, se trabaja con, si bien existen equipos dinámicos, no es el caso en nuestras instalaciones industriales, ya vamos a verlo más en detalle, pero sí trabajamos principalmente con máquinas, bombas, que llamamos compresores, volumétricos o de desplazamiento positivo. ¿Qué significa esto? Significa que son máquinas que llenan un determinado volumen y luego ese volumen es reducido y trasvasado desde el punto de baja presión a la lumbrera o la válvula de alta presión y es expulsado. Siempre trabaja de esa forma, tomando un determinado volumen confinado y reduciéndolo de alguna forma. Ya vamos a ver que hay una infinidad de tecnologías en función de la evolución que hubo en los años o de los distintos tipos de aplicaciones que fueron desarrollándose para lograrlo. Pero siempre se trabaja con un volumen confinado de fluido que se va reduciendo para aumentarle la temperatura. Bien. Hoy vamos a llegar hasta acá. ¿Preguntas? Es una clase cortita, pero es a los efectos de que sepamos de qué estamos hablando. La clase que viene vamos a ver compresores, ciclos de los compresores y los parámetros de los compresores. ¿O se han quedado mudos? ¿O era muy fácil? Se entendió todo, profe. Bueno. Sí, profe. Me alegro entonces. Bueno, entonces no los distraigo más. El jueves que viene vamos a ver compresores. ¿También a las 5:30, profe? Sí, 5:30. Es el horario que tenía agendado. No sé si ahora volvió a cambiar. No. Quería saber si era a las 5:30, de acá en 5:30. adelante. Genial. Porque teníamos el año pasado, no me acuerdo, era como a las 6:30, 7:45, era al revés. Y resulta que creo que se les cruzaba con una materia, entonces lo hemos llevado a las 5:30. Buenísimo. Bueno, perfecto, gente. Entonces los dejo en libertad. Nos vemos el jueves que viene. Dale, profe. Muchas gracias. Cuídese. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.